Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, 112 años de civilidad, por Gonzalo Duque Escobar y Claudia Torres Arango. Manizales, junio 18 de 2024. Preámbulo. Ya fundada Manizales 1849, debió transcurrir más de medio siglo para que en esta aldea de Bareque surgiera la Sociedad de Mejoras Públicas, cuando en la Asamblea de Caldas ilustres dirigentes como Emilio Robledo, Juan Pinzón y Aquilino Villegas toman esa decisión. Recuérdese que si la fundación de la ciudad se dio cuando 400 familias que habitaban el territorio estaban urgidas de una plaza de mercado, también el poblado primigenio era en extremo pobre, no contaba con alcantarillo ni acueducto, las calles no estaban empedradas y muchas viviendas de Bareque eran de vara en tierra con techo de paja, entre otros rasgos, hasta que, concluidas las guerras civiles del siglo y la de los 1000 días, 1903, gracias a la industrialización del café se crea el departamento de Caldas, 1905. Ver Manizales un diálogo con su territorio, problemáticas y potencialidades de Manizales y Caldas, el territorio caldense, un constructo cultural, a extender el Parque Natural Nacional de los Nevados, construcción de ciudadanía y anotaciones al perfil socioambiental de Manizales. Imagen: Manizales, la aldea de Bareque, en Villegas Editores, y plano de 1916 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Manizales. Gracias al trabajo y tesón de varias generaciones de hombres y mujeres que han asumido con compromiso y pertenencia el rol de ciudadanos que cultivan el civismo como valor supremo de la cultura urbana, llega la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales a sus 112 años de vida activa como entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, dotada de personería jurídica y autonomía administrativa. El objetivo principal de la Sociedad de Mejoras Públicas es propender por el progreso integral del territorio y la sociedad manizalita y caldense. Si bien esta clase de instituciones amparadas por la Ley 1217 de 2018, que la regula y moderniza, fomentan la formación de una conciencia cívica que garantice el desarrollo armónico de las ciudades y poblaciones, también actúan como consultoras de la administración municipal. Ver la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, 107 años en la construcción del territorio, Manizales más allá del arte y la cultura, formar en civismo la máxima virtud del ciudadano, educación, una visión prospectiva, cambio climático en Colombia, y bosque, regulación hídrica y pluviométrica. Imagen: fundadores de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, libro de los 100 años de la Sociedad de Mejoras Públicas. Somos herederos de quienes el 28 de junio de 1912 constituyeron la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales como institución que les permitió a estos admirables ciudadanos desempeñarse con el buen servir como veedores, custodios y guardas de la ciudad, preocupados por su desarrollo, lo que los llevó no solo a proponer mejores caminos, viviendas y espacio público, y a velar por el medio ambiente y el patrimonio cultural y el ornato, al igual que por la salud, la educación, la seguridad, la recreación y los servicios públicos, sino también a impulsar estrategias públicas para el desarrollo de las fuerzas productivas y el comercio, entendiendo la importancia de la economía y de la distribución del ingreso y de las oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. Ver de la aldea cafetera la ciudad fragmentada,
Agenda para el territorio conurbado Otún-Chinchiná, Aerocafé, cómo, qué y por qué, ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas, la virtud cívica y cambio climático y pasivos ambientales del modelo urbano, caso Manizales. Imagen Plaza del Libertador de Manizales en los años 20, mostrando el Hotel Banco Internacional y la Catedral de Bareque en libro de los 100 años de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Principios del siglo XX, pese a los pavorosos incendios de 1922, 1925 y 1926, que casi coinciden con el ocaso de la época dorada de la aldea de Bareque, la ciudad que entre 1905 y 1918 ya se perfilaba como la cuarta urbe en población del país al pasar de 24.700 habitantes a 43.203 y donde las 10.500 mulas y bueyes para el transporte les debían paso al cable aéreo 1922 y al ferrocarril de Caldas 1927. Gracias al café y a estos medios de transporte, el meridiano económico y político de Colombia pasó por Manizales. Esto ya que el país no se industrializó ni con quina, ni con tabaco, ni con caucho, sino con el grano de oro. Al respecto, basta señalar que creada la Asamblea de Caldas 1910 también aparecen, además de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales 1912, la Normal Superior de Caldas 1910, el Centro de Historia de Manizales 1911, el Instituto Universitario 1913 y la Cámara de Comercio 1914. Ver el desarrollo urbano y económico de Manizales, nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo Manizales, ciudad del trópico andino emplazada entre torrentes de montaña. Agenda verde en el contexto de Colombia, misión de sabios de Caldas, encuesta y cambio climático, acciones y desafíos en el caso de Colombia. Imagen Manizales 1916, Plaza de Bolívar, sector de la Gobernación en Villegas Editores y cable aéreo a Mariquita y ferrocarril de Caldas. Imágenes del Centro de Historia de la ciudad. De la anterior época son además del Teatro Gran Olimpia 1930, las vías San Magdalena 1939, del occidente por Río Sucio 1939 y a Salamina 1934. Igualmente, si después de los incendios, gracias a que la Uren Company desarrolló un acueducto con mejores parámetros físicos y técnicos y se extendió la red hasta el sector de Chipre, fue apenas terminando la década de 1920 que empieza a llegar el agua a las casas de Manizales. Además, a pesar de que en 1933 la población de la ciudad alcanza los 100.000 habitantes, solo en 1940 que se construye la planta de Niza es que se moderniza su acueducto captando agua de los ríos Olivares y Blanco, aunque su ampliación solo se dará entre 1960 y 1970, periodo en el que la población pasa de 230.000 a 233.000 habitantes y se construye el edificio El Triángulo 1970, que es el primer edificio residencial en gran altura de la ciudad. Ver Foro Ciudadano Ambiental 2023 y POT del Río Chinchiná, Corredor La Esperanza Murillo como vía verde, aprendizajes e incertidumbres de la autopista a los llanos orientales, mujeres forjadoras de civilidad, desarrollo urbano y huella ecológica y Colombia tropical y el agua que, imagen panorámica desde la catedral mostrando el Gran Olimpia y el templo de los agustinos en el libro de los 100 años de la Sociedad de Mejoras Públicas. El 27 de mayo de 1936 había aparecido la revista Civismo como instrumento con el cual la benemérita Sociedad de Mejoras Públicas puede incidir de mejor manera en el desarrollo de la ciudad, ya que gracias a dicho órgano informativo concebido para llevar con responsabilidad su voz oficial,
se construye opinión útil para los ciudadanos y autoridades en temas relevantes del acontecer nacional y de importancia regional, al contar en sus páginas con el privilegio de importantes cronistas, escritores, investigadores e intelectuales como columnistas, entre ellos algunos de sus propios socios, quienes durante 88 años han dejado su impronta en cerca de medio millar de ejemplares para quienes requieran conocer e identificar los acontecimientos más sobresalientes de la vida de la ciudad y su desarrollo, al escudriñar y rastrear en sus páginas disponibles, no solo en los archivos históricos de la Sociedad de Memoras Públicas de Manizales, sino también en la web. Ver 100 años de civilidad en la construcción del territorio, una nueva sociedad, el desafío para un cambio sostenible, desafío a futuras ciudades sostenibles e incluyentes, participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial, áreas protegidas del centro sur de Caldas y Plan Nacional de Desarrollo, y un diálogo con la dinámica urbana. Imagen de la revista Civismo de la Sociedad de Memoras Públicas de Manizales, 1912-1922, en 110 años de civilidad. Sigue otro periodo que parte de la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, 1927, y cierra a mitad del siglo XX tras el centenario de la ciudad, etapa en la cual Manizales se reconstruye o refunda con obras que, además de expresar la apertura cultural y económica asociada al café, con su arquitectura le dan el carácter republicano al centro, donde brillan no solo la construcción de la catedral, 1927-1939, donde la Sociedad de Memoras Públicas tuvo particular injerencia gracias al padre Adolfo Hoyos, 1892-1970, sino también la monumental Escuela Normal Superior de Manizales, 1940. En este lapso se da la creación de la CHEC, 1944, y de la Universidad Popular por ordenanza de 1943, y para la cual la Sociedad de Memoras Públicas aporta el Palacio de Bellas Artes, 1931. De dicha institución se deriva en la Universidad de Caldas, cuyos primeros rectores fueron Aminio Lombana Villegas, 1943, y Guillermo Ocampo Avendaño, 1944, y la Universidad Nacional de Manizales, 1948, gracias a Juan Hurtado Henao, 1902-1954, y a Gerardo Molina, 1906-1991. B. Sustentabilidad y de crecimiento económico. Caldas en la bioregión cafetera, amenaza sísmica en el eje cafetero, amenaza climática, un reto complejo para Manizales, breviario caldense, asuntos del desarrollo regional, imagen catedral de Manizales a principios de la década de 1930, Centro de Historia de Manizales. Después de la muerte del musicólogo caldense y maestro Ramón Cardona García, 1959, y de instalado el Frente Nacional, son las propuestas de la Sociedad de Mejoras Públicas sobre la vía al mar, el puerto de Tribugá y el aeropuerto de Palestina, 3 proyectos de alcance nacional que, aunque fueron oficialmente promovidos por la Cámara de Comercio de Manizales en 1997, se habían concebido por el visionario ingeniero y socio Gustavo Robledo Izaza, quien fuera también proponente de la vía al Nevado del Ruiz por los termales y de las avenidas Centenario y 12 de octubre, ambas realizadas por él mismo en 1955. Al respecto, actualmente la Sociedad de Mejoras Públicas no solo ha adecuado estas propuestas, sino que también las ha complementado con la hidrovía al Magdalena extendida al Huila, la integración férrea de Buenaventura con Urabá y Cupica y el ferrocarril cafetero, integrando ambos corredores logísticos para implementar un sistema intermodal de transporte para Colombia. Ver territorio de descentralización y autonomía regional, la 70ª Galería de Manizales,
1951-2021, opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio, cultura, ciudadanía y medio ambiente, Caldas, ciclos de ocupación territorial y cómo educar y para cuál sociedad. Imagen, Manizales, cambios entre 1969 y 2008 en círculo y rectángulo, cementerio San Esteban y estación del ferrocarril. Entramos en este itinerario al periodo final del siglo XX, en el cual tenemos no solo el levantamiento de los rieles del ferrocarril de Caldas en Pereira, 1959, la segregación del Gran Caldas, 1969, y el desastre por la erupción del Ruiz en 1985, sino también la creación de CRANSA 1974 para enfrentar los desastres invernales que padecen Manizales y que como entidad financiada inicialmente con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, luego se transformará en Corpo Caldas como ente público de autoridad ambiental. Súmese también la apertura económica asociada a la nueva constitución política de 1991, con lo cual la ciudad pierde 20 grandes empresas, dado que se desmonta el modelo de sustitución de importaciones que fuera utilizado no para desarrollar el aparato productivo, sino para acumular grandes fortunas amparados en los altos precios y la baja calidad de los productos. Ver centro-sur de Caldas, un territorio de esperanza, temas cívicos para agendas de desarrollo regional, Manizales por la civilidad y la sustentabilidad urbana, la adaptación de la ciudad al trópico andino, carta abierta de la red de veedurías ambientales de Caldas y construyendo el territorio Umbra. Imagen, lago de Aranguito, administrado por la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, a principios de los años 60. Siglo XXI. Aunque al Gran Caldas no solo se conocía por haber consolidado una etapa de verdadero desarrollo, la del periodo de las chivas y chipados, en el que los beneficios de la caficultura, gracias a los comités de cafeteros, se irrigaban el campo para abrir caminos, electrificarlo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestos de salud. También en el siglo XX, Caldas fue reconocido como el departamento modelo de Colombia por haber conquistado seguridad económica, educación, salud y buen nivel de vida para el campesino de lo que hoy es el eje cafetero. Y no obstante, aunque con la declaratoria por la UNESCO en 2011 el paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la humanidad, se da una gran posibilidad de restituir la agenda de desarrollo en el campo. Desafortunadamente, hacia los años 60 y 70, con los impactos de la Revolución Verde, no solo la población rural pasa del 70% al 30% y la urbana del 30% al 70%, sino que se continúan desmantelando los atributos de dicha declaratoria, pese a que estos pueden aportar a la adaptación al cambio climático y a cerrar las brechas rurales. Ver ecorregión y bioturismo, café y cambio climático, Requiem por la reserva de Río Blanco en Manizales, ciencia, tecnología y sociedad, repensando las transformaciones del territorio en el marco del paisaje cultural cafetero y aviturismo, sector emergente y promisorio. Imagen, paisaje cultural cafetero y Nevado del Ruiz al fondo, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Con lo anterior, tras el advenimiento del cambio climático, además de la amenaza que le pasará factura a los monocultivos de base química en este jardín deforestado heredado de la Revolución Verde con el advenimiento de la caturra, además de haberse perdido la salud del suelo y del agua por sustituir el sombrío y afectar la biodiversidad conforme destruimos los elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural, la Colombia agraria se ha ido urbanizando sin que la ciudad haya saldado los pasivos ambientales estimados en unas 4.000 viviendas en riesgo ubicadas en las frágiles laderas de sectores populares, las que se constituyen en escombros a la espera. Igualmente también nos hemos olvidado de la agricultura autárquica tradicional y el bareque como arquitectura vernácula por apostarle a monocultivos sin transformación ni valor agregado, lo que explica por qué en Colombia en 50 años el Producto Interno Bruto del café bajó del 9% al 1%.
Ver adaptación al cambio climático para Manizales, la era del trópico andino, caso Manizales, fragmentación urbana y clima en Colombia, el cuidado de la casa común, Colombia anfibia y los acuatorios del Magdalena, y avanzando hacia el fenómeno de la niña. Imagen pasivos ambientales en zonas subnormales de Manizales sobre frágiles laderas. Foto de la patria. Si en los últimos 10 años la producción de la ciudad ha aumentado un 21% y si para el 2018 y por 3 años consecutivos Manizales fue catalogada como la ciudad con mayor facilidad para hacer negocios en Colombia y de igual modo también ha ocupado el primer lugar durante 3 años consecutivos, destacándose como la ciudad con mayor índice de progreso social del país, lo grave es que siendo 27 de los municipios de Caldas, el 67% del Producto Interno Bruto se concentra en la subregión centro-sur, donde Manizales aporta el 42% de la población departamental. Si la tasa demográfica de Manizales del periodo 2005-2018 fue 0.75% por año, pudiendo estar actualmente en el 0.77%, dado que el crecimiento del parque automotor resulta 10 veces mayor. Para mitigar la congestión habría que implementar con urgencia el transporte público integrado y combinar usos del suelo para acortar los viajes, pero en el marco de una apuesta arquitectónica más verde y más humana. Ver transporte, conectividad y movilidad inter e intraurbana, elementos de agenda pública para el Plan de Desarrollo de Caldas, un team verde para el POT, el Magdalena, hidrovía, ecosistemas y conflictos en el territorio, Colombia en el Día Mundial de la Biodiversidad y Colombia en el Día de la Pachamama. Imagen, Manizales, Plan Maestro de Transporte y Visión al 2032 y Movilidad en Findeter 2018. Siendo así, actualmente la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales propone un pacto de la sociedad civil, el Estado y el sector empresarial y la academia con la naturaleza para priorizar acciones estratégicas encaminadas a una adaptación al cambio climático para Manizales, donde se centren esfuerzos para resolver la fragmentación social y espacial de su territorio, apostándole a una ciudad verde, sostenible, incluyente y amable, entendiendo que para ese logro la clave está en propender por un desarrollo centrado en la gente y en la calidad del hábitat y por el fortalecimiento del Estado, buscando no solo el rescate de la plusvalía urbana para financiar la infraestructura social y productiva en sectores populares que no tienen capacidad económica para el pago de valorización, sino también controlando los apetitos del mercado que presionan la estructura ecológica de la ciudad, máxime cuando el bajo crecimiento demográfico permite pensar más en calidad que en calidad de viviendas. Ver ciudad-región del eje cafetero como revolución urbana, ordenamiento metropolitano para la conurbación centro-sur, plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales, educación, conciencia para el desarrollo, conviviendo con el volcán y Colombia, agro y nueva ruralidad. Imagen, Manizales, área metropolitana y del centro-sur para el desarrollo subregional, propuesta de la gobernación de Caldas. Epílogo. En conclusión, para la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, además de implementar planes y programas de ciencia y tecnología implicados con la cultura para tener un medio ambiente más verde, seguro y sano, y para lograr una economía más robusta, equitativa, diversificada y sustentable que esté soportada en el conocimiento y en las ventajas culturales y naturales del territorio, la clave está en hacer de la civilidad el valor supremo de la cultura urbana y en darle oportunidad a los jóvenes y adultos mayores de los medios rurales y estratos bajos del medio urbano y a la mujer o grupos étnicos marginados, dado que en el marco de una sociedad del conocimiento, la brecha de educación sumada a la brecha de conectividad digital les resta opciones para desarrollar un proyecto de vida y los arrincona al frágil muro que separa la informalidad de la delincuencia. Ver más espacio y oportunidades para el ciudadano. Manizales, conurbación, centro-sur y ciudad-región del eje cafetero.
de las vías 4G y 5G a los caminos rurales, apuestas ambientales para el Plan de Acción de Corpo Caldas, Colombia, riesgos dinámicos y hábitat, y Corredor La Esperanza Murillo, Armero como vía verde. Imagen, sede de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, carrera 23, calle 20, en Revista Civismo. Bajo la premisa de que más que la importancia se debe mirar la necesidad de que revisten los procesos participativos e integrales de desarrollo contemplando las dimensiones culturales, sociales y ambientales, creemos que en Manizales se puede prevenir la formación de guetos urbanos resolviendo la fragmentación social y espacial del territorio mediante programas de formación que incluyan las tecnologías blandas, música, teatro, artesanías, culinaria y turismo, vinculando a la población más pobre y marginada para empoderarla del territorio que habitan, implementando una democracia incluyente fundada en el respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos humanos y fortaleciendo una identidad cultural que reconozca los procesos de construcción social e histórica del territorio rural y urbano. Si se emprenden bajo estos fundamentos reformas estructurales en la educación, en la asignación de recursos para dotar el hábitat y en una reforma agraria para el medio rural. Ver el futuro de la ciudad, Manizales, complejidad de su territorio y ordenamiento, una mirada al contexto regional, observación del componente general del POT de Manizales, corredor bimodal cafetero, un tren y una ferrovía y centro histórico de Manizales, lineamientos conceptuales de cara al plan de ordenamiento territorial. Imagen, estructuras verdes de Manizales en naturaleza urbana del Instituto Alexander von Humboldt. Es por lo anterior que, trabajando alrededor de tres ejes temáticos, la construcción de civilidad, el desarrollo sustentable y la cultura ciudadana, previo a las jornadas electorales del Consejo Municipal de Gobernación y de Alcaldía, y en alianza con la Red de Veedurías Ambientales de Caldas, al igual que en la década de 2010, se hizo con la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Corporación Cívica de Caldas y el Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas, promoviendo foros y debates sobre la democracia participativa. También en la actualidad la Sociedad de Mejoras Públicas ha implementado en sus propias asambleas ordinarias de socios espacios para escuchar a los candidatos discutiendo sus programas y para presentar nuestras propuestas tal cual se hace cada semana desde la Sociedad de Mejoras Públicas, socializando las ideas mediante el programa Civismo en Acción. Ver, repensando las ciudades de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, Manizales, ciudad de laderas y paisajes del trópico andino, sociedad del conocimiento, crisis social por disfunciones económicas de Colombia, una agenda pública para Manizales y breviario caldense, asuntos del desarrollo regional. Imagen, Manizales, áreas de actividad en el Plan de Ordenamiento Territorial 2017-2031, según el municipio de Manizales. Gracias. Por Gonzalo Duque Escobar y Claudia Torres Arango, profesor de los contextos en Ciencia, Tecnología y Sociedad y en Astronomía de la Universidad Nacional de Colombia y socios de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Documento de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, Manizales, junio 28 de 2024. Portada Manizales en Mi Manizales del Alma de María Castillo y contraportada Manizales, Ciudad de los Ecoparques y Barranquero, suave emblema, POT 2017 y Aguas de Manizales en su orden. Tenemos aquí enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2, enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2, recomiendo el último enlace, la videoteca del Museo Zamora, y fuentes bibliográficas y de consulta 1 de 6, fuentes bibliográficas y de complemento 2 de 6, fuentes bibliográficas y de complemento 3 de 6, fuentes bibliográficas y de complemento 4 de 6, fuentes bibliográficas y de complemento 5 de 6 y fuentes bibliográficas y de complemento 6 de 6. Muchas gracias. Bueno. Entonces ahora sí, metámonos acá y cerremos eso.